Estamos en las cercanías de Madrid, en las inmediaciones de la capital de España. Hay tres hechos, a mi modo de ver, corrígeme si me equivoco, Fernando, el historiador eres tú, evidentemente, fundamentales, que son la liberación del Alcázar, que durante 72 días pues fue portada en todos los periódicos y en todas las cabeceras informativas de las radios del mundo. La televisión aún no existía. Brunete y Jarama, y la batalla del Jarama. Son tres hechos fundamentales en el desarrollo posterior de la guerra. Sí, Alcázar es una decisión todavía hoy controvertida, como bien sabes. Que tuvo mucha oposición dentro del propio Ejército Nacional. Bueno, le costó a Yagüe la salida. Desviarse para liberar el Alcázar, sí. Muchos generales lo querían llegar directamente a Madrid, ¿no? Yagüe, por ejemplo, que entonces todavía era, ya cuando el Alcázar, no sé si era teniente coronel o coronel en ese momento, pero efectivamente le costó el mando de las tropas, que pasa a Varela, precisamente por esa cuestión, porque Yagüe quería ir a Madrid de forma directa, asaltar Madrid de forma directa, y Franco consideraba que no tenía la capacidad de hacerlo militarmente, por una parte, y por otro lado, que el valor psicológico, moral de la liberación del Alcázar es fundamental. No, y propagandístico, claro, todo el mundo, obviamente. Pero hay que tener en cuenta que ya en la guerra de África, cuando Franco era capitán, comandante, se había popularizado el grito de que viene Franco. Es decir, los bloqueos, en fin, las estructuras de defensa del ejército español, cuando las tropas de Franco al frente de la legión se dirigían a un lugar para liberar a unos españoles cercados o atacados por el enemigo, pues al grito de que viene Franco, pues resistían con mayor fortaleza, ¿no? Y eso se repitió en la Guerra Civil y sobre todo en el caso del Alcázar de Toledo. Cuando peor estaban las cosas, ya en mediados de septiembre, los aviones nacionales dejaron caer panfletos de propaganda sobre el Alcázar diciéndoles: aguantad, viene Franco. Entonces reverberaban los viejos ecos de la guerra colonial en Marruecos, ¿no? Y efectivamente aguantaron y efectivamente llegó Franco. Franco decidió ir a salvar el Alcázar, como bien dices, por razones propagandísticas, pero también morales y psicológicas, ¿no? Es decir, nosotros no dejamos a nadie, nosotros no abandonamos a los nuestros, ¿no? Y tuvo ese valor, por supuesto, moral, psicológico y propagandístico de primer orden. En el campo contrario, pues en el campo adversario sucedió lo contrario. Por más efectivos que metieron allí, que echaron y que anunciaron varias veces la caída del Alcázar de Toledo con la prensa internacional delante, Largo Caballero. Estaba cayendo todos los días. Acudió allí. Todos los días caía efectivamente, y al final pues fue un fracaso que precisamente porque ellos habían recabado toda esa atención propagandística fue tanto mayor, ¿no? Y finalmente pues se acabó liberando el Alcázar con esa, digamos, repercusión que tuvo. Y aunque hoy la decisión de tomar el Alcázar o de desviarse a Toledo o ir hacia Madrid sigue siendo, como digo, controvertida, yo creo francamente que fue un enorme acierto de Franco haberlo hecho así, porque además dirigirse a Madrid en aquel momento no hubiera garantizado en absoluto que se hubiera podido ni mucho menos tomar la capital. Bien, el Alcázar, Brunete y Jarama. Bueno, después del Alcázar... En las inmediaciones de Madrid. La batalla del Jarama se corresponde con las batallas en torno a Madrid, que tenemos la llegada de Varela por un lado, y luego tenemos dos intentos de los nacionales sucesivos, y en parte concebidos no exactamente como una misma batalla, pero sí uno como consecuencia del otro, que es el Jarama y Guadalajara, ¿no? Son las dos batallas en el entorno del sureste de Madrid, sur y este de Madrid, que, terminaron aproximadamente en tablas, no tiene mucho sentido decir quién ganó, quién no ganó, fue básicamente un empate. Pero estratégicamente favoreció a la República. Favoreció estratégicamente fue una maniobra nacional para envolver Madrid que no se consiguió. En consecuencia, en el sentido estratégico, se puede decir que fue favorable a la República, pero no fue lo que propagandísticamente muchas veces se ha dicho, sobre todo en el caso de Guadalajara. Lo que pasa es que los italianos presumían tanto, por decirlo así, de que iban a ganar la guerra en 2 patadas, que al quedar la batalla, pues aproximadamente, ya digo, empatada, incluso en territorio, los italianos ganaron terreno, ganaron, pues no sé si unos 15 kilómetros aproximadamente, una cosa así. Lo que pasa es que en la guerra tampoco se mide solo por la ganancia en terreno, ¿no? Pero bueno, en general podemos decir que son 2 batallas que terminan en empate, y entonces lo que hace Franco, lo que decide Franco es forzar
una derrota del enemigo en el territorio que le puede dar, en términos estratégicos, no una, digamos, una victoria de relumbrón, sino una victoria que de verdad, en sentido profundo, provoque la derrota del enemigo, como el propio Prieto anota en sus memorias, es decir, después de que es la lucha en el frente norte, entre abril del 37 y octubre del 37. Ahí, y sucede al mismo tiempo, en el mes de julio, la batalla de Brunete, es donde se decide la guerra. Es decir, la victoria en el País Vasco, en el mes de abril. Vascongada, Santander y Asturias. Eso es, Santander en agosto y Asturias en octubre. Y mientras tanto, se produce la operación de Brunete, el ataque del Ejército Popular de la República con una poderosísima y numerosísimo ejército, lógicamente parte del ejército del centro, contra la posición de Brunete, en la zona de Quijorna, donde atacará, además muy bien pertrechado, con una operación muy bien pensada, porque desde el punto de vista teórico era una operación verdaderamente excelente, muy bien ejecutada, sobre todo por parte del Ejército de la República en los primeros momentos, por la división de Lister, pero cometieron un error, pues digamos un poco de principiantes, precisamente porque la guerra acorazada estaba en sus comienzos. Entonces, y fue que ante la enconadísima defensa de las tropas nacionales, que eran muy pocas y que se contaban pues banderas de Falange en principio y algunas unidades del Ejército de África, pero pocas, resistían con una, con una enorme decisión. Y las tropas, fundamentalmente blindadas de Lister, en lugar de, como manda la guerra blindada, ignorar esos núcleos de resistencia y lanzarse contra la retaguardia del enemigo para desarticularle, etcétera, lo que hicieron fue dirigirse a destruir, a atacar y a asaltar esos núcleos de resistencia de los nacionales. En la mayor parte de los casos, una buena parte de ellos fracasaron en esos asaltos, pero en cualquier caso ya habían perdido la sorpresa inicial y habían perdido sobre todo el empuje inicial de los primeros momentos. Brunete, en mi opinión, es la batalla más importante de la guerra civil porque es el fracaso de la ruptura estratégica que pretendía la República de partir en dos la zona nacional y porque además es con la aparición de los meses 1109, que habían tenido una aparición previa en la zona de Vascongadas, pero que aparecen ya de una forma mucho más masiva en Brunete, ya los nacionales consiguen la superioridad aérea y no la perderán en el resto de la guerra. Eso es.